Bien, pues os invito a que abráis vuestra Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, versículos que seguro que casi sabéis de memoria los que vamos a estar viendo en esta tarde. Isaías capítulo 53. Si os acordáis, mientras lo buscáis, estamos viendo la última semana que Cristo es supremo, porque Cristo es el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a sus profetas. Es supremo por muchas cosas. Llevamos años viendo que Cristo es supremo los jueves, y lo último estamos viendo que es supremo porque Él es el cumplimiento de las profecías dadas a sus profetas. Lo vimos a través de la profecía del nacimiento de Cristo, y ahora lo estamos haciendo a través del cumplimiento de la profecía sobre su pasión, la pasión del Señor Jesucristo. Veíamos el primer día que Cristo es supremo porque su pasión tenía que cumplirse, y como sabemos todos, y así incluso la sociedad decíamos que lo celebra, aunque equivocadamente, se cumplió esa pasión. También vimos que Cristo es supremo por su obediencia perfecta durante o en su pasión. Y veíamos también que esa obediencia perfecta no fue solo durante la pasión, sino que fue durante toda la vida del Señor Jesucristo. Por tanto, por ambas cosas, por ambas obediencias, tanto en la pasión como durante toda su vida, nosotros recibimos, por un lado, el perdón de pecados, y por otro lado recibimos la seguridad, o tenemos el derecho de la vida eterna. Veíamos el último día. Y hoy vamos a seguir viendo que Cristo es supremo, y lo vamos a ver porque Cristo sufrió a favor nuestro. Cristo es supremo por su sufrimiento a favor nuestro. Y para ello vamos a leer, como decía, Isaías capítulo 53, que como decía, casi seguro seríais capaces de decir de memoria. Dice Isaías capítulo 53, vamos a leer al principio de los versículos del 1 al 3, luego seguiremos leyendo alguno más. Isaías 53, 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado del hombre, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Que el Señor bendiga su palabra. Leemos, escribe Isaías, que el pueblo de Israel no entendió quién era el Mesías, ni entendió la importancia ni la trascendencia de su muerte como redentor por los pecados, y que por eso le rechazaron. Empieza el versículo 1 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta pregunta implicaba que, a pesar de todas esas profecías que hemos estado diciendo ahora, y todas las profecías que existen en la palabra de Dios, solo unos pocos reconocerían, cuando el Señor viniese por primera vez, solo unos pocos lo iban a reconocer como el siervo del Señor, como digo, en su primera venida. Si nos vamos al capítulo 52, también de Isaías, unos versículos antes, los versículos 13 al 15, podemos leer allí que: he aquí mi siervo, el siervo del Señor, prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Versículo 14, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, dice que así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Versículo 15, ciertamente le asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Su aspecto había sido desfigurado, dice. Pero Cristo, el siervo del Señor, terminará, también como hemos leído, terminará siendo reconocido. Pero como estamos diciendo, en su primera venida
fue despreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, porque esto no fue solo para los judíos, sino que fue para todo el mundo. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego dice Juan 12:38, para que se cumpliera la palabra que hemos leído en Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así que en realidad este mismo rechazo de Israel hacia el Mesías es el mismo rechazo que el mundo en general siempre ha tenido y sigue teniendo por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se lo dice también a los romanos, mencionando otra vez este texto de Isaías 53, Romanos 10:16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. No todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos hicieron caso al Evangelio. Acordaros de la parábola que nos explicaba Samuel el domingo, el trigo y la cizaña. No todos creerán, hay mucha cizaña. Pero sigue preguntando Isaías, fijaros, en el versículo 1, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Como decimos, en su primera venida, Israel rechazó al Señor como Salvador. Pero es que la nación de Israel tampoco reconoció el poder supremo de Dios que se había encarnado en la persona de Jesús, su libertador. El brazo del Señor, el brazo poderoso del Señor. Ni siquiera vieron eso. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías los librara de los romanos. Esperaban que viniese con un poder, con un brazo fuerte político y militar, el de un rey prometido, guerrero, por así decirlo. Pero en su lugar sabemos nosotros que el poder de Cristo se mostró no en la batalla, no en la guerra, no en la política, ni siquiera en la acción social, como podrían decir algunos. El poder de Cristo se mostró en los corazones y se muestra en los corazones, y sobre todo en la victoria, no sobre los romanos, sino en la victoria sobre el dominio de la muerte y del pecado. Y fijaros, que el siervo del Señor no fuese reconocido inicialmente por Israel, no quiere decir que Cristo no se manifestase tal y como Él es. Y no quiere decir que Dios no estuviese detrás y estuviese ordenando cada aspecto y circunstancia de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Por eso Isaías sigue diciendo en el versículo 2, creció delante de Él como renuevo tierno, delante de Él, delante del Padre, bajo el auspicio, por así decirlo, del Padre. Creció delante de Él. Sabemos que Cristo fue manifestado por Dios. Acordémonos de aquella escena, por ejemplo, del bautismo de Jesús. El Padre dice allí que se complace del Hijo. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor. Pero dice también Isaías en ese versículo Dios que fue manifestado como raíz de tierra seca. Dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Como raíz de tierra seca, sin atractivo para que le deseemos. Fijaros, Cristo, el Rey de Reyes, el que es supremo sobre todas las cosas, se manifestó como siervo, como hemos leído en Isaías 52, como siervo, es decir, en una condición humilde, podríamos decir, sin mostrar esos ropajes reales que de verdad tenía y que le corresponden. Y podemos preguntarnos, ¿por qué quiso Dios que Cristo se manifestase así? ¿Por qué el Hijo del Dios Todopoderoso se manifestó así, de esa manera? Sin belleza, sin hermosura. Es más, le quitó cualquier cosa que pudiese ser atractiva. Lo hizo hasta casi desagradable. ¿Por qué Dios no mostró física y visualmente
toda la majestad de su Hijo? ¿Por qué no hizo lo que hace cualquier madre cuando entra por aquí con su bebé los primeros días, que lo trae arregladito, tan guapo, y lo enseña? Mirad qué guapo, qué bonito. Podría haber hecho eso Dios con su Hijo, de sobra. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, sería muy fácil creer, sería muy fácil entregarse a un rey de aspecto y de apariencia hermosa, como era el Señor Jesús. Como diríamos nosotros, nos entraría por los ojos, nada más verlo. Sin embargo, Dios ha querido que la verdadera identidad de Cristo sea visible solo mediante los ojos, pero no estos ojos, no los ojos de nuestra cara, sino los ojos de la fe, por medio de la fe. Esa fe que Dios pone en nosotros por medio de su gracia, por su misericordia y por su amor. Por eso estaba como enmascarado. Lo mostró a quien Él quiso, dándole la fe. Efesios 2, también lo sabéis de memoria, 2:4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, porque Él nos amaba, fijaros, aun cuando estábamos como muertos, dice, muertos en nuestros delitos. Y un muerto no ve, un muerto no oye, un muerto no puede hacer nada, un muerto. ¿Qué hizo? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, por culpa de nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. No la cogimos nosotros. Él nos dio la vida. Él nos dejó ver a su Hijo hermoso y precioso. Por gracia habéis sido salvados, dice. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para con nosotros. Lo hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por estos ojos de la cara, sino por los ojos de la fe. Y esto no de vosotros. No es porque tus ojos pudiesen hacerlo. Recuerda el versículo anterior, estábamos muertos, no podíamos, sino que es don de Dios. Es porque Dios ha querido mostrarlo, es porque Dios ha querido que tú lo veas, no por obra, tampoco para que nadie se gloríe. Por eso Dios mostró a su Hijo así, sin ninguna hermosura, sin nada que fuese llamativo. Quería que fuese a través de la fe que Él pone en nosotros. Estábamos muertos. Bueno, y la nación de Israel, como decíamos, despreció, desechó a este siervo del Señor. Este siervo del Señor que, como leemos en Isaías, experimentó dolor, aflicción, quebranto por nosotros. Como hemos dicho, el siervo del Señor era la clase de persona que la gente prefería ni siquiera mirar. No es que no fuese hermoso, sino que es que era, perdonadme la expresión, casi desagradable de mirar. No tenía nada, era casi mejor no mirarlo. No tenía atractivo, producía aversión. De hecho, se le rechaza hoy en día. Nadie quiere saber, la gente no quiere saber del Señor. Y por eso la nación, como hemos leído, Israel, no lo estimó, no le dio ninguna importancia, lo despreció. Sin embargo, Jesucristo era y es la persona más importante del mundo y de la historia. ¿Por qué? Porque Él es el siervo del Señor. Isaías 52 lo ha dicho. El siervo del Señor. Y como siervo del Señor, fijaros, como también vimos el día anterior, de forma obediente, Él fue a la cruz. ¿Qué quiere decir eso?
que cargó, que llevó, que soportó las consecuencias del pecado de ese pueblo que le estaba rechazando y que le estaba despreciando. Isaías 53, seguimos leyendo versículos a partir del 4 hasta el 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice allí Isaías, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre su siervo, sobre su Hijo, sobre Jesucristo, que cayera sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Cuando Isaías está diciendo aquí o menciona que el siervo del Señor llevó, cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores, se está refiriendo no al dolor de mi codo, o de mi pierna, o de mi espalda, o cualquiera dolor que tengamos, físico, sino que se está refiriendo a las consecuencias del pecado. Cargó con las consecuencias del pecado. Ese verbo llevar lo utiliza Isaías otra vez, el mismo verbo en el original, en el versículo 12, un verbo que se puede traducir como llevar, como se escribe en nuestras Biblias, como cargar también. Dice Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando, cargando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces, cuando dice en el versículo 4 que el Señor Jesucristo, que el siervo del Señor llevó o que lleva nuestras enfermedades, como decía antes, se está refiriendo a los padecimientos, no físicos, sino a los padecimientos del alma, del corazón. Es decir, el dolor, el desasosiego que el pecado causa en nuestro corazón y en nuestra alma. Y ese desasosiego, ese dolor de nuestro corazón, de nuestra alma, se produce cuando entendemos el Evangelio y nos arrepentimos de nuestro pecado. Acordaros hace pocos domingos cuando veíamos al apóstol Pedro, la noche que el gallo cantó en el patio del sumo sacerdote. Él le había negado 3 veces al Señor, el gallo cantó, el Señor lo miró, ¿y qué le pasó a Pedro? Que lloró, ¿cómo? Amargamente. Su dolor en su alma, en su corazón, por su pecado, era inmenso, y se tuvo que ir a llorar amargamente. El Señor cargó con esa enfermedad del pecado, con la consecuencia del pecado. Fijaros el poder que Cristo utilizó para sanar a los físicamente enfermos, todas esas enfermedades que vemos en los evangelios que el Señor curó a muchísimos durante su ministerio en la tierra. Todo ese poder demostrado era solo un atisbo, una migaja, una pizca, podríamos decir nosotros, de la obra aún más grandiosa que el Señor Jesús iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Hoy en día el Señor sigue sanando enfermedades físicas, impedimentos físicos, cuando Él lo tiene en su voluntad, evidentemente. Pero su obra principal, lo que está en el plan de Dios, en el plan del Señor, es sanar almas, sanar corazones. ¿Cómo? Mediante el perdón de pecados. Eso es lo que verdaderamente sana a las personas. Esa es la carga que Él lleva sobre sí.
Y está claro que Cristo sufrió la culpa del pecado que nos corresponde a nosotros. Y este es el tema central, principal de este capítulo 53 de Isaías. Y es muy claro cuando vemos cuántas veces se utilizan palabras, fijaros, y si queréis subrayarlas en vuestra Biblia, hacer ese ejercicio. Palabras como versículo 5, transgresiones, iniquidades. Versículo 11, otra vez iniquidades. Versículo 6, iniquidad o pecado, según la traducción que tengáis. Versículo 8, transgresión, rebelión. Impío, versículo 9, pecadores, transgresores, pecado. Versículo 12. Cristo sufrió la culpa de nuestro pecado. El siervo del Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y puso sobre sí mismo todos los pecados. Es decir, cargó sobre sí mismo con toda la angustia espiritual que nos causa el pecado, tanto de la nación de Israel como del mundo entero, de aquellos que se arrepienten de su pecado y lo miran, lo ven con los ojos de la fe. Dice Isaías 46, versículo 4: aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, yo os sostendré, y yo os libraré, dice el Señor. Pero luego dice el versículo 7 de ese capítulo 46, lo levantan en hombros, ¿veis la figura? Y lo llevan, lo colocan en su lugar, y dice, y allí se está, de allí no se baja, no se mueve de su lugar, dice Isaías. Aunque alguno clame a él, no responde, de su angustia no lo libra. Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fuisteis sanados. Y Primera de Pedro también 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mirad, cuando Jesús fue crucificado, cuando fue levantado en hombros, como acabamos de leer en Isaías 46, la gente en Israel, toda aquella multitud, todas aquellas personas que estaban allí, estaban pensando que Jesús merecía padecer todo ese oprobio, todo ese sufrimiento, desprecio, vergüenza, azote. Pensaban que él merecía eso porque supuestamente para ellos había blasfemado el nombre de Dios. Pero sabemos que eso no era así. Él no estaba pagando la culpa de blasfemar el nombre de Dios. Él era Dios. Lo que Cristo estaba haciendo allí era llevar y cargar sobre sí el juicio, incluso de aquellos que lo estaban sacrificando en la cruz. El juicio por el pecado de todos aquellos. Y por supuesto, el nuestro. Así que Cristo es supremo. Cristo es supremo por su sufrimiento a nuestro favor. Despreciado y desechado en nuestro favor. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias porque volvemos a abrir tu palabra y aunque sean textos que conocemos de memoria, hemos leído desde niños y como digo, sabemos de memoria, cada vez que indagamos en ellos vemos, Señor, como tú tenías un plan perfecto. Señor, un plan en el que solo tu gracia, solo tu misericordia y solo tu amor podía hacer que entregando a tu Hijo, al Rey de Reyes, al que es todo majestad, Señor, lo hiciese como un siervo que
sin ninguna apariencia de hermosura, Señor, lo entregaste a morir en la cruz por nosotros, Señor. Señor, pero gracias porque tú has sido el que has puesto en nosotros los ojos de la fe para poder ver a este que era despreciado, verlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y gracias porque, Señor, tú has producido en nosotros esa fe que nos ha llevado al arrepentimiento, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, a reconocer que tú eres el Dios creador y soberano de todas las cosas, a reconocer, como hemos leído, Señor, en tu palabra, que estábamos muertos, incapaces, impedidos para cualquier cosa. Sin embargo, tú nos mostraste a tu Hijo y tú nos vas a resucitar, o nos has resucitado ya para vida junto con tu Hijo por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo pagó, cargó, llevó toda la culpa, todo el dolor, todo, Señor, la aflicción que nosotros merecemos por nuestro pecado, lo cargó en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Señor, y solo podemos darte las gracias por ello. Y te pedimos que nos ayudes a vivir vidas de acorde, Señor, con esta verdad tremenda y absoluta, Señor. Todo lo que somos es por ti. Señor, y así debemos vivir y así debemos de entender. Como digo, te damos las gracias y te alabamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú reines en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús.